Yo en mi canal nunca, o sea, no es un canal que se caracterice, ustedes saben que yo tengo ese canal, pero no es un canal que se caracteriza porque ustedes van a ver pajaritos, van a ver, ¿me entienden? Van a ver una edición, what the fuck, ¿no? O van a ver una historia de cine. No, es un canal de conocimiento, es un canal que para mí es un portal al conocimiento. No importa tanto la estética, lo que me importa es lo que hablo, lo que se escucha, y esto es para un cierto público, no es para el público que le gusta ver pajaritos, colorcitos y apareció un montón de estrellas doradas y acá estoy yo con mi sonrisa de Colgate. No, ustedes van a ver que prácticamente en los vídeos que yo tengo saldré en 2 o 3 como mucho, y no son ambientes de lujo ni son ambientes, no quiero mostrar nada de eso. Lo que me interesa mostrar a mí es el conocimiento, que es lo que quiero que ustedes aprendan. Así que, por si a alguien le gusta la estética, pues este canal no es de estética. Así que bueno, lo voy a poner ahí, a ver si se puede grabar, y ahí empezamos con nuestro tema, porque no tengo trípode. Ahí está. Ahí. Porque no los voy a poner de filmadores a ustedes. Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar ahora derecho con la unidad número 2, que es derecho constitucional, y donde vamos a ver que la Constitución, básicamente estoy hablando de la Constitución Nacional, la que va a regir para todo el país, viene justamente de 1853. Pero claro, todo esto que tenemos y que vemos en las escuelas desde que somos muy niños, digamos, por lo menos en mi experiencia, desde que fui a la escuela primaria, que me hablan acerca de una Carta Magna, no con esta terminología, pero sí como derecho cívico o instrucción cívica también en la escuela secundaria o en la preparatoria para otras personas que se le diga así. La Constitución es la norma suprema de un Estado, que es la que establece las bases, los hitos, que debe de regir toda esa sociedad, ¿no? Y que es de cumplimiento obligatorio, pero no obligatorio en el sentido de autoritario, sino de que es obligatorio porque además es una herramienta de control de la conducta social, como lo es toda norma, ¿no? Ustedes saben que la norma actúa prácticamente automáticamente, es decir, si se incumple una norma, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una sanción. Entonces, la Constitución establece normas y principios fundamentales que están resumidos en algún modo en el preámbulo, que lo vamos a ver como parte, está resumido ahí todo el espíritu del cual tiene que estar inmerso todo el sistema normativo, hasta la forma también de gobernar que tengan nuestros representantes. No importa de qué fracción política hablemos, no hay que mezclar la política con el principio, los principios filosóficos y los derechos básicos y fundamentales de todo ser humano por su condición de tal. Entonces, como principio general es la norma suprema de un Estado, y se los escribo acá. Madre mía. Yo a la Constitución la represento con la pirámide jurídica kelseniana, claro, no soy buena dibujante, pero más o menos se entiende. En el vértice, esta pirámide de Hans Kelsen establece un sistema jerárquico de normas donde yo voy a tener una supremacía del orden federal nacional sobre las provincias. Y entiéndase a supremacía no como yo dicto lo que hay que hacer y ustedes tienen que obedecer. No, es todo un sistema que tiene que tener la característica de ser funcional. Es el sistema federal donde justamente las normas nacionales
con esta Constitución Nacional son las que le van a dictar los principios básicos a las provincias, pero no como un autoritarismo, repito, sino como un sistema político de organización del Estado y que por ende tiene que ser operativo en la realidad, es decir, tiene que ser eficaz. Entonces, norma suprema de un Estado, ley fundamental, basada en principios. Ustedes saben que tenemos las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi, que fue justamente una de las corrientes tomadas y que están dentro, o sea, este espíritu está dentro de la Constitución, porque la Constitución no salió de, un invento, sino que es producto también, no solamente de estos principios, de las bases de Alberdi, sino que es producto de la historia. ¿Hasta qué punto los acontecimientos históricos que ocurrieron en la Confederación Argentina llevaron a que sí o sí teníamos que dictar una constitución y decidirnos qué íbamos a hacer? ¿Un Estado nacional unitario o íbamos a hacer un Estado federal? ¿Qué queríamos ser? Justamente hay una fecha en la historia, bueno, acá le voy a poner que este es un sistema jerárquico de normas. Donde yo voy a tener la norma suprema, va a ser la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, a la par que tengo un derecho supranacional, que ustedes saben que ese derecho supranacional tiene que ver con los tratados internacionales a los cuales Argentina está adherida y que los ha firmado, tanto regionales como internacionales, ¿sí?, en diversas áreas del derecho. Pero podríamos decir que la historia es importante porque ustedes van a decir, bueno, pero ¿y esta Constitución de dónde salió? Salió porque en 1820 se marca o está marcado en la historia, y en esto coinciden casi todos los historiadores. Ya veníamos con procesos independentistas, ¿no?, que de 1816, ¿verdad? 9 de julio. Entonces, ya veníamos con esta idea de gobernarnos a nosotros mismos sin depender de la corona española. Ustedes saben que nosotros entramos dentro de la repartija del mundo, entramos dentro de la corona española. Es decir, el Tratado de Tordesillas que se firma, ¿no?, establece una línea imaginaria que pasa por las islas de Cabo Verde y dice que, en otras palabras, ¿no?, se habla en un castellano antiguo acá, pero bueno, yo les voy a hablar en el actual. Creo que son 375 leguas y si me equivoco, ustedes lo pueden googlear y van a ver. Si me equivoco, discúlpenme. Al este iban a ser para Portugal, para la corona portuguesa, para la casa Braganza. Y para el oeste iba a ser para la corona española. Una repartija del mundo. Y esto porque en ese tiempo era denominado como Indias. Indias viene de indios, porque los habitantes con los que se encontraron acá eran indios, ¿verdad? Entonces se denominaba Indias. Después hubo todo un tema histórico acá entre Cristóbal Colón, Américo Vespucio, bueno, y cómo quedó el nombre del continente y tal, pero eso ya sería una discusión para otra clase que a alguien le interese. ¿De dónde viene este nombre de América y si es tan cierto todo lo que pasó? Y si a alguien le interesa este tema, puede leer La leyenda negra de la conquista, que es una obra que recomiendo. Bueno, lástima que no estuve en la época, pero de todos los abusos que se cometieron, principalmente porque acá no vinieron a pasar unas vacaciones nada más, sino que vinieron verdaderamente a buscar ¿qué? A buscar no solamente las tierras, sino a buscar el oro y la plata que teníamos,
y digo íbamos porque, bueno, disculpen, a veces me río, pero ustedes saben por qué me río. Venían a eso y también venían por las Indias, y las personas que venían de Europa para América no eran las personas más ilustradas que ustedes se puedan imaginar, eran esos presos, eran esos aventureros, y ahí se empezaron a formar las mezclas de razas y empezó toda esta historia. Los virreinatos en 1776, bueno, existió el virreinato del Perú, existió el virreinato del Río de la Plata, en fin, establecieron como que pequeñas republiquetas, por decirlo así, en donde querían que acá también hubiese una especie de monarquía, pero en la figura de los virreyes. Esto no funcionó, como tampoco funcionó antes de 1820, me estoy refiriendo, no funcionó este sistema unitario donde todo se concentraba en una sola ciudad, en este caso en una sola provincia, que era una provincia geográficamente y políticamente estratégica, porque es una ciudad portuaria, ¿o no? Entonces, por el puerto llegaban todas las nuevas ideas del Renacimiento, del Iluminismo, ¿no? De la Revolución Industrial principalmente, del maquinismo, y que bueno, esto fue un poco en detrimento de las provincias del interior que se mantenían con industria manufacturera. Bueno, a la par que en 1820 teníamos, se marca como el periodo de anarquía. Anarquía viene de sin cabeza, a sin. Entonces no teníamos un gobierno central que pudiésemos decir, bueno, esto es una república, es una federación, ¿qué es? ¿Es una confederación? ¿Qué es lo que es realmente? Bueno, pues acá, a partir de 1820, viene esta lucha entre unitarios y federales. Los federales que querían el sistema que tenemos actualmente, es decir, políticamente como sistema me refiero, no como ideología, sino como sistema, tener, bueno, un gobierno nacional que establezca pautas y principios para el gobierno de las provincias sin que éstas pierdan su autonomía y las municipalidades ahora actualmente su ¿qué? Su autarquía. El sistema unitario no funciona porque todo se concentra en un solo lugar y la supremacía del poder viene a estar en un solo sitio. Y esto no es bueno, no es bueno para los habitantes ni tampoco era bueno para la propia provincia de Buenos Aires tampoco, porque era como una réplica del poder absolutista que existió, lo que motivó justamente la Revolución Francesa de 1789, que ya desde esa época veníamos con esto de el poder no puede ser absoluto, porque el poder se transforma básicamente en algo tirano cuando concentramos en una sola persona el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y esto fue lo que pasó en la Francia de 1789, donde aparece una revolución de intelectuales, y una revolución bastante violenta, por cierto, no solamente de intelectuales que la van a promover, sino también del mismo pueblo, porque tenemos un palacio de Versalles que es como si fuera otro país, donde se comía, se bebía y se vestía en ese tiempo que vamos. Y el pueblo no tenía ni siquiera para comer. Entonces, justamente de ahí viene esto de la toma de la Bastilla y viene esto de esta revolución tan cruenta y tan violenta, pero que bueno, marca un poco históricamente hablando. Estoy hablando de historia universal, no estoy hablando de la historia argentina, sino que esto va a tener también repercusión en las ideas de los intelectuales argentinos. Es decir, ya el poder no es absoluto porque no está justificado en la teoría del derecho divino de los reyes, que decía que el poder no me viene del Papa, no me viene del pueblo,
sino que el poder como rey me viene directamente ¿de quién? De Dios. Entonces un poder como incuestionable. No hay manera de cuestionarlo. Entonces, para poder tirar abajo esa teoría que marcaba ese absolutismo, marcó ese absolutismo en Europa y que se quería establecer también en América, ¿verdad? Con los virreinatos, ¿no? Con los virreyes, es que, bueno, rompamos con esto y, bueno, la única manera que se encontró fue el camino de la revolución. Acá hay un intelectual, bueno, casi todos son franceses, pero debo de citar a Montesquieu porque él es el que establece justamente la división tripartita de este poder, que no es un poder absoluto, sino que se va a dividir en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Entonces, hay quien va a ejercer la jefatura del Estado, hay quien va a hacer las normas y hay quien va a aplicar esas normas al caso concreto en el caso de que haya un conflicto. Entonces ya no es ese poder absoluto, es un poder... Ay, se me terminó acá el espacio. O si alguien no sabe, es Montesquieu. Y entonces está la división tripartita del poder que tira abajo esta teoría del derecho divino de los reyes, donde todo ese poder absoluto se concentraba en una sola persona. No es que acá, en la República Argentina, no haya existido las facultades extraordinarias y la suma del poder público en la persona de quién, si alguien se acuerda, de Juan Manuel de Rosas, ¿verdad? Porque Rosas hacía las leyes, Rosas aplicaba justicia, ¿sí o no? ¿Y era una justicia pacífica? Me parece que no. Hay hechos que la historia nos marca de que no era una justicia muy pacífica. Esto no tiene nada que ver, vamos a decir así, con que a alguien le guste la persona de Rosas o no, o sea, que le tengamos bronca o no. Simplemente fue un gobernante de las Provincias Unidas de la Federación Argentina, viva la Santa Federación, pero que en realidad en la práctica parecía ser que distaba mucho de ser un gobierno democrático, ¿no? Porque si había alguien que manejaba literatura que no convenía, Rosas, ¿qué hacía? Lo ejecutaba, ¿sí o no? Y el sistema de ejecución que había por aquel entonces era el fusilamiento. Y ahí tienen ustedes en historia, si quieren remontarse a esa época, el fusilamiento de Camila O'Gorman y Ladislao López, creo que era. Sí. Embarazada y todo, ¿no? Y fue irrefutable la decisión de Rosas de terminar con esos hechos. Igual tenemos que ser honestos y estamos que cuando más atrás nos vamos, más atraso mental hay. ¿Por qué? Porque la era victoriana, a partir de 1800, marca un código moral de normas y de convivencia que era básicamente tóxico. Era tóxico porque había una manera de vestir, había una manera de comportarse y el que no lo hacía, ¿qué pasaba? No estaba cumpliendo con estas normas. Es decir, que fue un sistema que verdaderamente sí marcó en la historia un hito. Bueno, que algunas personas estén de acuerdo, bien, y los que no estén de acuerdo, también sus opiniones son respetadas. Pero bueno, en 1820 nos vamos a encontrar con una anarquía, porque vamos a tener un gobierno que no va a tener cabeza, y entonces para evitar la guerra civil y la desunión nacional, y sobre todo con esta bipolaridad entre unitarios y federales, porque la lucha era esa, donde surgieron caudillos, representantes de estas líneas, que vamos a decir que más que pensamientos eran ideas políticas, ¿no? Hablemos claramente. Pero bueno, esa lucha sangrienta entre unitarios y federales de las que habla el preámbulo, cuando dice en virtud de pactos preexistentes,
Y esos pactos preexistentes eran los pactos que se celebraban entre las provincias y Buenos Aires para evitar justamente esta anarquía o esta guerra civil que se aproximaba, porque era bastante violento, por cierto. Entonces se hace un llamado a un Congreso General Constituyente donde se dice, bueno, acá necesitamos ordenarnos y necesitamos justamente una identidad, que es en los procesos identitarios de los pueblos siempre surgen los mitos. Ustedes saben que en historia se maneja mucho el mito y la realidad, sobre todo cuando ese pueblo, esa ciudad o esa zona carece de identidad. Entonces busca un personaje que se aparte un poco de las normas para tomarlo como algo que los acerca a la identidad, a esto de quién soy y hacia dónde voy y hacia dónde me proyecto. Esto pasa en todos los procesos de independencia que hemos tenido, buscando esa identidad. Es por eso que la Constitución del 53 también, en cuanto a los antecedentes, no solamente va a estar el Pacto Federal, no solamente va a estar las bases y puntos de partida de Alberdi, sino que también va a estar la Constitución norteamericana de 1776 de Thomas Jefferson, donde nuestra Constitución va a ser prácticamente una copia del modelo norteamericano, que establecía, entre otras cosas, un presidencialismo bastante fuerte de 6 años, y que nosotros cortamos con esos 6 años en la reforma de 1994, cuando de 6 pasamos a 4, ¿verdad? Bueno, lo de la reelección, pues vamos a hablar de eso en las distintas reformas, pero lo más importante es que necesitábamos esa identidad y en la que surgen los mitos. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es Facundo Quiroga como persona, por nombrarles a alguien. Una cosa es Juan Manuel de Rosas como persona y otra cosa distinta es el mito que la gente hizo, el folclore que la gente hizo alrededor de esa persona. Entonces ahí está la diferencia entre lo que es el mito, básicamente, que nace de esta necesidad identitaria de los pueblos, de lo que realmente era. Y aún actualmente sucede, he visto en las redes sociales, que por ejemplo ahora como prácticamente la persona se puede hacer una cirugía en la foto, entonces surgen mitos en fotos, porque claro, hay gente que está siguiendo una foto, ¿no se han dado cuenta ustedes? Hay gente que está siguiendo a un artista, pero en realidad es una fotografía, porque quizás ni siquiera el artista está. Hay todo un sistema de gente que le va llevando la página, pero el artista no tiene ni idea de la gente que lo está siguiendo. Porque en realidad son épocas, incluso, en las que los pueblos que están menos evolucionados seguimos buscando a alguien con quien identificarnos. Seguimos buscando el mito. Seguimos buscando esto de, bueno, y cuando se muere la gente, ni les digo, porque no hay muerto malo, o hay muerto malo. Todos los muertos fueron re buenos en vida. Capaz que fueron unos sinvergüenza, pero no, una vez que se murió, ya se eleva ¿qué? Un mito, un santo. Sí, señor. Y si no, vayan a México y vean, ¿no? Los respeto mucho, por supuesto, sus tradiciones, pero ellos tienen el Día de los Muertos y no se los vayas a tocar. Y si ustedes ven la película Coco, pues ahí van a ver. Los muertos siguen viviendo más allá, ¿no? Pero bueno, es esta necesidad de identidad, esta necesidad de encontrarnos a nosotros mismos y encontrarnos en donde estamos. Es decir, de estar situados y situacionados. ¿Qué significa esto? Yo estoy situada acá dándoles la clase y sé que estoy parada acá en el segundo piso, que ustedes son los alumnos que tengo, que me están escuchando, algunos estarán aburridos, no importa. Pero estoy situada en esta realidad, que son las
bueno, son las 10 y algo, ¿no? Y estoy situada en esta realidad, pero también estoy situacionada porque sé que afuera también están pasando cosas. Hay una administración en la escuela, hay un recreo que va a comenzar, hay una temperatura, hay un clima, hay una gente que está trabajando, hay una gente que no está trabajando. Tengo una conciencia y estoy situacionada de que estoy en Argentina, que estoy viviendo en un medio social, que tiene una economía, que tiene una política, que tiene una manera, que tiene una forma. Tal. Entonces, este 1820 estaba esta lucha, entonces de acá van a surgir los pactos de los que habla el preámbulo, como una de las partes de la Constitución, el preámbulo. Entonces, pactos preexistentes. El más importante va a ser el pacto federal, porque es el que va a abrir la posibilidad de armar un Congreso General Constituyente ¿para qué? Para dictar la Constitución del 53. Por supuesto que hubieron antecedentes históricos de establecer la Constitución en el país. En 1819 tenemos un intento, pero fracasó por ser unitario. En 1826 hubo otro intento, pero fracasó porque era unitario. Seguíamos desconociendo los derechos de las provincias del interior. Bien, quería decirles esto porque esta Constitución no nace así de la nada. En 1819 tenemos un antecedente. Recuerden que en 1816 fue la independencia nuestra, ¿verdad? Y ahí empieza este camino de buscar nuestra identidad. Constitución del 19 que fracasa, la de 1826 que fracasa y la de 1853 que triunfa. Pero ¿qué pasa? Que antes se regían, para formar el Congreso General, se regían por la cantidad de habitantes. Entonces Buenos Aires siempre iba a tener voz y voto por su número de habitantes, que era más elevado que el de las provincias del interior. Entonces en 1853, cuando le ponemos un fin a esto y decimos no, son 2 diputados por provincia los que van a estar representando en el Congreso General Constituyente, Buenos Aires dijo no. ¿Qué hizo? Se apartó de la Confederación y se declaró Estado autónomo e independiente en 1854. Buenos Aires se declara un Estado independiente y dicta su propia Constitución. Pero bueno, esta salvedad, esta separación que hace, que no va a ser territorial, por supuesto, pero que va a ser tendiente bueno, hubiera estado bueno tal vez una confederación, ¿no? Donde cada provincia fuera un estado y tuviera su propio sistema, ¿no? Como Estados Unidos de alguna manera. Pero bueno, como el modelo fue la Constitución norteamericana de 1776, entre otros antecedentes, vamos a ver acá que empiezan las negociaciones con Buenos Aires, digamos los federales de esta Constitución del 53, empiezan las negociaciones y arrojamos que en el Pacto de San José de Flores de 1859 se libra la última batalla, que creo que fue la de Pavón, si no me equivoco, y ahí es donde Buenos Aires se reincorpora a la Confederación y queda abrogada esta Constitución del 1854. Claro que Buenos Aires se va a unir a la Confederación otra vez mediante este pacto del 11 de noviembre de 1859, librándose la batalla de Pavón. Ciertamente se va a unir bajo ciertas condiciones, sobre todo en cuanto a los impuestos en la libre navegación de los ríos del interior, de las aduanas, derechos que Buenos Aires se va a reservar.
Entonces se produce la primera reforma de la Constitución del 53, que va a ser la de 1860, que es a partir del momento en que vamos a empezar a llamarnos Nación Argentina, porque vamos a tener distintos nombres a lo largo de la historia. Si alguien quiere saber esto, me lo pregunta y se los digo. Si no les interesa, acá quedó. Pero quiero decir, antes se llamaba Confederación Argentina, ¿verdad? En 1860 se cambia este concepto cuando se une Buenos Aires. ¿Por qué? Porque va a haber un concepto más cercano a la identidad y a la unión nacional. Entonces vamos a pasar a llamarnos Nación Argentina. ¿Sí? Nación Argentina. Bueno, esto se lo estoy diciendo de una manera muy amplia, ¿verdad? Porque todos estos conceptos históricos tienen mucho para desarrollar, pero no es esta la materia de nuestro curso. Yo solamente lo que he querido ha sido ubicarlos históricamente para ver de dónde vienen las cosas. Porque, por ejemplo, las municipalidades tienen como antecedente más remoto que los cabildos. ¿Ves? Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y por qué se llama municipalidad? ¿Y por qué se llama así? Y porque tiene un antecedente en la historia que obviamente va a pasar a denominarse de este modo. Igual tengamos en cuenta que en el sistema de derecho argentino se basa en el derecho continental romano europeo. Entonces, hay muchas figuras que van a quedar en latín. Ustedes van a leer en el derecho figuras en latín. Por supuesto, actualmente perfectamente traducidas, pero que viene justamente ¿de qué? De que nosotros tomamos al derecho romano continental europeo como base para tener nuestro sistema de normas y de organización, el que tuvieron los romanos. Bien, después de esto como en términos generales, después de la reforma de 1860 vienen otras que no son tan importantes, pero bueno, las enumero. La de 1868, la de 1898 y acá tenemos una importante que es la de 1957, pero si nos vamos un poquito más ustedes me dicen la hora. ¿Qué hora es? Y 47. Ay, chicos, díganme, porque así no se pierdan el recreo. Entonces cortamos acá, salgan al recreo un ratito y después vuelven.